Y el primer tema del que quiero consultar es la opinión, tiene que ver con una columna de opinión publicada en el diario The Washington Post, aquí en la capital de Estados Unidos, y escrita por Jackson Diehl, que es el número 2 del comité editorial de ese periódico. Y esencialmente lo que dice Jackson Diehl es que para arreglar los errores de política exterior cometidos por el presidente Barack Obama, él debería al menos admitirlos. Y se refiere al caso de Irak, en donde según Jackson Diehl ha habido un mal cálculo por parte de la Casa Blanca. ¿Usted cree que eso debería ocurrir? ¿Obama debería aceptar que ha metido la pata en algunas ocasiones o es que no la ha metido? No, seguro que la ha metido, como todos los gobernantes y todos los políticos se equivocan siempre, es imposible no equivocarse. Lo que ocurre, yo tengo dudas sobre este argumento porque ¿qué habría pasado? Es decir, ahora se culpa retrospectivamente una decisión de Obama, pero ¿qué habría pasado o qué proponían estas personas? Dejar, por ejemplo, en el caso de Irak, dejar miles de soldados en Irak, ¿esto habría evitado el incremento y los avances de los yihadistas suníes? No lo sabemos. Proponen haber dejado miles de soldados norteamericanos en Irak. ¿Cuántos años? ¿Décadas, como en Alemania y como en Japón? No creo que nadie en Estados Unidos quisiera eso. Como ha explicado Obama, la retirada fue fruto del fracaso de un acuerdo que se estaba negociando con el gobierno de Irak, no funcionó. Es decir, es posible que sea un error, pero no sabemos lo que habría ocurrido. Lo mismo pasa con Siria. Ahora se ha reabierto el debate. ¿Habría tenido que intervenir Estados Unidos en Siria? Si hubiese intervenido en Siria hace un año o hubiese armado a los rebeldes sirios como proponía en su momento y ahora ha recordado Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, esto habría evitado los avances de los suníes del Estado Islámico. Bueno, o quizá estas armas habrían llegado a los suníes del Estado Islámico y serían todavía más fuertes. Esto no lo sabemos, es un poco historia ficción, historia retrospectiva. El editorial compara los errores de Obama con los errores de Bush. Hombre, yo creo que esto es un poco exagerado, ¿no? Bush invadió un país sin autorización de la ONU, han muerto más de 4.000 norteamericanos, han muerto decenas de miles de iraquíes. Creo que es una comparación un poco atrevida. Y luego, finalmente, hay una idea de que Estados Unidos es omnipotente. Cualquier problema que hay en el mundo es culpa de Estados Unidos, en el mar de China, en Ucrania, en Oriente Medio. Sin duda, Estados Unidos tiene una responsabilidad como la primera potencia mundial y Barack Obama ha tenido una política de repliegue geoestratégico que ha influido en la evolución de los acontecimientos, pero no es el único responsable de cuestiones que están, por ejemplo, en Irak, enquistadas en décadas de luchas internas, de divisiones étnicas y de problemas internos de Irak y de Oriente Medio. Jaime Hernández. Yo creo que desde siempre se planteó desde el mes de octubre cuando el presidente Obama anunció el fin de la guerra en Irak y el calendario de salida de las tropas. Yo creo que la gran pregunta que muchos se hicieron es, bueno, ok, Estados Unidos ya terminó con esa guerra. Ahora la pregunta siguiente es, vamos a ver si esa guerra no acaba con Estados Unidos. Y yo creo que nos encontramos en esa fase, ¿no? Porque el replegarse de un escenario donde ni siquiera has ganado nada, donde ni siquiera has sido capaz de, uno, entrenar un ejército militar que por lo visto ha huido en desbandada frente a las fuerzas del Estado Islámico, un gobierno que se ha desmoronado porque Nouri al-Maliki ha gobernado con intereses sectarios para favorecer a los chiíes después de haber pasado bajo una dictadura que prodigó a los suníes. Entonces, yo creo que el análisis, como dice Mark, es bastante temerario, atrevido, porque yo creo que el problema también tiene que ver muchísimo con las condiciones bajo las cuales Estados Unidos se retira de Irak y lo está haciendo de Afganistán, porque ya no da más Estados Unidos en términos presupuestarios y la opinión pública está harta, está cansada. Entonces la gran pregunta es cuáles son las mejores o las condiciones ideales para ordenar un repliegue de dos escenarios de guerra en las que te tienes que salir forzosamente. Yo creo que es muy injusta la valoración y además pues, se olvida al quien lanzó en primera instancia la piedra y ese se llama George W. Bush y todo este grupo de halcones que favorecieron, que incitaron a la guerra bajo un pretexto, el de las famosas armas de destrucción masiva y aquí tenemos las consecuencias. Yo creo que es injusto, el presidente ciertamente ha cometido errores, pero son errores de cálculo que tienen mucho que ver, uno, por las limitaciones presupuestales y dos, sobre todo, por el cálculo político en tiempos electorales.
está este argumento de Jackson Deal en el diario de Washington Post, escrito en una columna que se escribe a toro pasado, cuando ya todo ha ocurrido y eso ya... Sí, desde la perspectiva también de Jackson Deal, que ha sido en sus columnas bastante conservador en su ideología. Lo que pasa es que Estados Unidos siempre se ha equivocado en su política exterior y hay muchos casos en América Latina y muchos casos en otras partes del mundo, pero generalmente esos errores han sido por exceso, por hacer una invasión innecesaria, por derrocar un líder sin pensarlo, por mandar un exceso de armas y de tropas. Los errores de Obama, si han sido errores, han sido por defecto, por no actuar a tiempo. Por no, y realmente las críticas más grandes a él han sido por su aparente ineficacia o por su ausencia de actuación. Charles Krauthammer, también otro columnista, lo critica duramente por lo que él llama la ausencia de un pensamiento estratégico. La pregunta es si de repente ese es el pensamiento estratégico de Obama y es demorarse para actuar multilateralmente y que el uso de fuerza sea el último recurso. Ese es el pensamiento estratégico de Obama, sino que ha sido y va en contravía de lo que ha sido tradicionalmente la política exterior americana.